Bien a todos los presentes, a mi maestro Fernando Espinosa, el mejor maestro que un niño puede soñar, a mi familia, a mis hermanos los poetas y escritores, y a mi gente, a María, a Pedro, a Juan Miguel. Vamos a hablar de una novela cuya trama acontece en Minas de Río Tinto. Pero, ¿por qué acontece en Minas de Río Tinto? ¿Qué ocurrió en Minas de Río Tinto? María, Pedro y Juan Miguel conocen la novela realmente mejor que yo. Entonces, pensé que sería una buena idea que hiciéramos un coloquio con los verdaderos conocedores de la misma. Para ponernos en situación, yo le preguntaría a Juan Miguel cuáles eran las circunstancias históricas y sociales que se daban en la cuenca minera de Huelva, en Tinto, Nerva, Salamé, Campillo, en la época en la que se desarrolla la trama de la novela, que es la posguerra e incluso antes. Tú que sabes de esto, cuéntanos algo. Buenas noches. Buenas noches otra vez. La muerte de centenares de hechos. El poder de la compañía influyó para que estos hechos pasaran desapercibidos en la época. Como todos los presentes conocen, más de 3.000 niños son dados en adopción temporal o definitivamente y salen en diversos trenes desde las estaciones de la cuenca minera hacia todo el país. Juzguen ustedes mismos. Golpe de Estado de Franco y Guerra Civil. La cuenca minera fue el último bastión republicano de la provincia. Tras intensos bombardeos, cae finalmente el 26 de agosto de 1936. La represión fue brutal. Se cree que el mayor número de muertos en Cuneta y tras las tapias de los cementerios españoles se encuentra entre Nerva y Río Tinto. El 18 de julio de 1936 partió la llamada columna minera hacia Sevilla para defender el régimen republicano constitucional. Un chivatazo hizo que los campos en el barrio de La Pañoleta fueran vilmente masacrados. Los supervivientes fueron encarcelados y la mayoría de los detenidos fueron condenados a muerte. El periodista Rafa Ramón lo describe de forma exquisita en su reciente novela La memoria barata. Instaurada la dictadura, el gobierno quería recuperar la titularidad de la mina. Como no podía, impuso fuertes aranceles para las exportaciones y un hostigamiento grande hacia los titulares de la compañía. Todo se tradujo en peores condiciones laborales, salariales y de vida hacia los trabajadores. A pesar de todo, el legado inglés fue importante. No fue así. Buenas noches. Yo como más, porque a Juan Miguel siempre tradicional. Pero bueno, yo primero quería dar gracias a Correro por haberme invitado esta noche aquí, por compartir con él este rato. Y bueno, yo primero decir que esta novela yo la leí antes de conocerla a él. Y es una novela escrita, aparte que está bastante bien escrita además, pero que cuando uno lee esta novela y después conoce a Alfonso Pedro, pues se da cuenta de cómo es él, ¿no? Porque la novela tiene una nobleza y una serie de valores, digamos, que describen mucho a su persona, ¿no? Entonces yo quiero leer un pequeño fragmento que está en el prólogo al comienzo, que a mí fue lo que me impactó de entrada en la novela, y dice así: mientras ustedes bien, nosotros sufrimos. Mientras ustedes fuman puros, nosotros nos desangramos. Mientras ustedes juegan al cricket, nuestros hijos lo hacen a disimular el amor. Mientras sus esposas hacen sombrero, las nuestras calman a sus hijos huérfanos. Mientras ustedes beben, nuestro líquido es la sangre derramada. Mientras ustedes viven, nosotros morimos. Ya de entrada, con ese fragmento que Paul ya dice mucho de lo que es la novela, ¿no? Del sufrimiento de un pueblo, de la lucha llevada, como bien ha dicho Juan Miguel, en 40 huelgas, en 1888, por intentar mejorar una vida que en aquel tiempo no era para nada sencilla.
las condiciones eran pésimas y como se describe en la novela, que aunque sea ficticia, como él dice, pero se nota, digamos, ahí que hay, como él mismo me ha comentado en privado, ¿no? Que aunque son personajes todos ficticios y demás, pero después siempre hay gente vieja del pueblo que le dice y le recuerda, pues este personaje que montas aquí podría ser precisamente tal, porque era la vida en aquel entonces, era lo que era Río Tinto. Y bueno, después con los años pues, nos han dejado un legado, como ya he dicho con Miguel, en fin, desde deporte, cultura, incluso vocabulario, en fin, anglicismo, que se han ido adaptando palabras del inglés aquí, que ahora hoy día pues, estamos un poco agradecidos a ellos, aunque en aquel tiempo no se diera lugar, fuera duro. Ahora tenemos yo, por ejemplo, la novela, en otras cosas que me llaman la atención, por ejemplo, el barrio de Bellavista, como era que entonces la gente que vivía en aquel barrio pues solamente podían vivir los ingleses y la gente de dinero, que eran los que ellos estaban cercados con una garita y no podía pasar nadie que no fuera ni ellos o para trabajar, ¿no? Era el único acceso que podían tener, no podían disfrutar, ellos tenían su propia feria, sus propias fiestas y solamente eran para ellos. En fin, y ahora pues es un sitio que visitamos y que nos parece bonito, tiene su casa bien montada, tiene todo, pero en aquel entonces pues estaba prohibido para el pueblo, para los trabajadores. Descubrirán esta novela, por ejemplo, palabras que yo por ejemplo desconocía, y por ejemplo significado de palabras que me llaman mucho la atención, manguara, esta es la mejor, que es el aguardiente de la bebida, bajado del agua, adaptado a nuestro idioma. Y en fin, una novela que, como he dicho, que aparte de la historia que cuenta él, se aprende mucho de ella porque, sobre todo en un tiempo tan difícil como fue la posguerra y demás, pues también otros valores que se nombran, el compañerismo que surge en este caso, Cristóbal, el protagonista, que un poco ha perdido a su padre, pierde la pierna y demás, y él un poco quiere cambiar las cosas, quiere cambiar la situación de los trabajadores de la mina, y quiere un poco luchar por esos derechos que llevan como 10 años, lleva ahí atravesado, y bueno, un poco ese resurgir, ese compañerismo y esa lucha del pueblo que por sí tiene una y bueno, voy a hablar un poquito María. Bueno, yo voy a hablar del estilo narrativo, pero como yo siempre voy por libre, como le digo a Alfonso, hacer una pequeña introducción de este estilo narrativo, que es una novela y utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje que llega a todo el mundo. No vais a encontrar ahí prejuicios, ambigüedades, impresiones innecesarias. Es una novela fluida y natural. Pero podría decir que las técnicas literarias y lingüísticas que utiliza son fantásticas, ¿eh? Es un gran maestro de maestros, Alfonso. Pero voy a hablar de otra cosa cuando me voy a referir al estilo. Voy a decir lo que yo sentí cuando empecé a leer la novela de Alfonso. ¿Y qué es lo que sentí? Yo soy de Jaén. Y antes no era como ahora, que a los niños los acostamos a las 9:30 e intentamos que no tener conversaciones así pues, relacionadas con la muerte o con desgracias y eso delante de ellos. Pero en la época yo tengo 45 años, y en la época aquí en Jaén, con mi familia, que mis padres son jornaleros de la aceituna, que es muy diferente. Aquí eran los mineros, aquí en Jaén eran los jornaleros, los que iban a la aceituna, los que tenían el terrateniente. No eran los ingleses, pero eran aquella gente. Entonces nosotros, pues mis padres no trasnochaban mucho, porque tenían que ir a trabajar en cuanto era de día, ¿no? A echar el jornal. Y además no teníamos ni tele, ni radio, ni las tecnologías que tenemos hoy en día. ¿Qué ocurría? Porque los niños, ya tuviéramos 5, 6, 7, 8, 10 años, nos quedábamos despiertos hasta que los mayores, a lo mejor nos acostábamos todos a las 10, 10:30,
a dormir. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo este rollo que me estoy metiendo con el estilo? Pues yo, con esa edad, con 7, 8, 9 o 10 años, estaba allí al lado del fuego, sin la luz, porque solamente quitábamos la luz para que no, para no gastar y demás. Y toda la familia, los vecinos, mis abuelos contaban historias. Y delante de los niños, aunque tuviéramos 8, 9 o 10 años, ¿y qué historias contaban? Pues nos contaban historias de la guerra civil española, lo mal que lo pasaron, el hambre que pasaron. Cuando mi abuela estuvo 2 años encarcelada en la cárcel. Yo escuchaba eso con 7, 8, 9, 10 años. Contaban, pues cuando la vecina tenía novia, o sea, la vecina se ponía novia con el chico de tal o cual, y que hay que ver, que no eran los tiempos como antes, que antes pues los noviazgos eran distintos, lo contaba mi abuela. Mi madre contaba el noviazgo con mi padre, que no le pudo dar un beso hasta el día de que se casaron, que llevaban la Celestina, ahí las hermanas más pequeñas que iban acompañando a mi madre, y contaban esa historia. Y yo cuando empecé a leer el libro de Alfonso Pedro, ese es el estilo que yo encontré, el de esas noches al lado del fuego, con mi familia, con mis abuelos, con mis padres, con los vecinos, con un arriero que mi padre le dejaba un jergón al lado del fuego para que él durmiera allí cuando bajaba de la montaña, y que venía con historias truculentas de la sierra y de historias que él había vivido. Ese es el estilo que yo encontré y que me puso los pelos de punta cuando yo empecé a leer el libro de Alfonso Pedro. Yo aquí veo personas de diferentes edades y seguro que muchos de vosotros, yo tengo 45 años, habrán vivido cosas semejantes. La guerra civil, la posguerra, etcétera, etcétera. Y ese es el estilo, no las figuras retóricas, ni el estilismo, ni las técnicas literarias, ni lingüísticas, que yo quiero resaltar que tiene la novela de Alfonso. Es una novela que yo la conocí de este año, la leí de este año, y que yo voy a recomendar a mis alumnos. Soy profesora de lengua y literatura en Cartaya. Voy a recomendar a mis alumnos como lectura para el próximo año, porque los onubenses tienen que conocer este libro, ¿vale? Porque se habla de una parte importante de su historia, también de cosas de antaño que les interesan, y con un lenguaje que puede llegar perfectamente a mis alumnos, perfectamente. Y será un libro que yo pondré para los de cuarto, primero bachillerato, segundo bachillerato, y que estarán ahí, porque vamos a leer Crónicas de una muerte anunciada cuando tenemos aquí, cuando sangra el cobre de Alfonso Pedro. Pues yo creo que esto muchos jóvenes onubenses tienen que conocerlo, porque aquí no se habla solo de la mina del Río Tinto. Yo sentí como los terratenientes de Jaén también estaban reflejados en esta novela. Ese sufrimiento, cuando venía mi padre y decía el cabronazo que era el capataz, un año, el año siguiente era, pues mira, ahora tenemos otro capataz y es encantador, qué buena persona que es este capataz que tenemos este año. Y el siguiente año le tocaba un hijo puta, perdonadme aquí el taco que acabo de decir. Entonces, esto es lo mismo que lo que yo he encontrado aquí. Y esto es Huelva y yo vivo en Jaén, en la otra punta de Andalucía. Yo no sé, tampoco soy el más indicado para decir si la novela es buena o no, pero estaréis de acuerdo conmigo en que me he sabido rodear. Total. Pero son lindísimos, ya lo estáis viendo. Bueno, al hilo de lo que dice María, pues la novela es ficticia, aunque no imposible. Y es cierto, mi suegra dice que conoce a un personaje, Mr. Richard. Ella dice Mr. Richie. Mi suegra también es de Río Tinto. Y algún familiar mío pues me dice que me he equivocado en el nombre de tal o cual personaje, por lo tanto que tiene muchos visos de realidad. Y es que nace en gran parte de las historias que escuché de la boca de mis padres, fundamentalmente de mi padre cuando yo era pequeño. La novela es un guiño a la gente de la cuenca minera,
sacrificio, a su lucha pacífica, pero no pretende ser localista. También es un guiño, como dice María, a los jornaleros de Jaén o a cualquier persona en este planeta llamado mundo que lucha por dignificar su vida. No pretende ser localista. Yo voy a hacer de Jordi Évole, ¿vale? Y les voy a preguntar a ellos algunas cosas. Yo sé que hay en la novela algunos detalles, pues nosotros esto lo hemos preparado. Pero vosotros os imagináis que no, pero nos hemos puesto de acuerdo. Pero hay cositas que no están preparadas. Y yo sé que hay un detalle, un símbolo, un icono en la novela que a María le llama poderosamente la atención. Me gustaría que nos hablarais. ¿Preparados? Si vosotros queréis destacar algún tema secundario. Yo quiero destacar el papel de la mujer. El papel de la mujer pues, está desde las chicas merceditas, ¿no? Que es la típica joven, que hasta poco acotada, inocente, sensible en un principio, que después va evolucionando hasta incluso participar en situaciones ya peligrosas. Una cosa que tengo que comentar es que los personajes están perfectamente perfilados. No son personajes planos para nada. Van evolucionando según va transcurriendo toda la acción de la novela. Entonces, en el caso de la mujer,